Bueno, estoy listo. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es 12 de junio del año 2020. Estamos celebrando, hoy es feriado, estamos celebrando la paz del Chaco. Bueno, voy a tocar un poco el tema, pero primero quiero mencionarles que en este momento son las 17 horas y 15 minutos. Y tenemos en Asunción en este momento una sensación térmica de veranillo de San Juan, 31 grados. Bueno, ya saben que pueden compartir con nosotros a través del teléfono 728-9333 y a través de WhatsApp 0984-133-031. Bueno, nada, estaba simplemente mencionando el tema de lo que hoy se celebra, de lo que hoy se festeja, se conmemora. Se celebra realmente porque es la paz. O sea, y la pregunta que vino más varias conmemoraciones al respecto, de recordación, de agradecimiento, de lo que hicieron nuestros hermanos paraguayos por recuperar el Chaco. Y inclusive vi filmaciones de aquella época, que no sé qué ministerio levantó, me pareció muy interesante. Simplemente me cayó la pregunta de, che, ¿y esta gente que estuvo peleando por nuestra tierra, que murieron, gente que murió, paraguayos que murieron, familias que quedaron sin padre o sin abuelo? ¿Cómo se sentirán hoy? Esas personas de aquel entonces que se fueron a combatir en el Chaco, una región agreste, dura, agresiva, violenta, con el tema de sed, con el tema de hambre, con el tema de desnutrición. Y nosotros hoy, a una distancia menor a 100 años, creo que como paraguayos no estamos siendo agradecidos. Sinceramente creo que no estamos siendo agradecidos. No estamos siendo agradecidos con la vida, no estamos siendo agradecidos con la historia, no estamos siendo agradecidos con nuestros compatriotas paraguayos que murieron por nosotros, peleando centímetro a centímetro nuestra tierra. Y la verdad que no quiero hacer ningún discurso lacrimógeno ni nada por el estilo, simplemente nomás es, no sé, un estado de frustración y de rabia, porque resulta que el estado de corrupción en el que estamos inmersos hoy en el gobierno, con todos los saqueos, el tema de los insumos médicos, los medicamentos vencidos, las licitaciones amañadas, direccionadas, sobrefacturadas, los órganos de control que no existen, los funcionarios públicos de primera que ganan más que el presidente Donald Trump de Estados Unidos, la República de Itaipú por su lado, la República de Yacyretá por su lado. Es lamentable, doloroso. O sea, si hoy tuviésemos que recibirle a esas personas que estuvieron peleando en la guerra del Chaco y decir, bueno, se firmó la paz, etcétera, estamos festejando, conmemorando en honor a ustedes, ¿cómo le miraríamos a la cara? No digo, porque vi filmaciones de aquella época interesantes, no sé qué ministerio que levantó, pero muy interesante. Pero no sé, nos volvimos apáticos a eso. No quiero decir que nos volvimos apátridas, ¿verdad? Pero de repente actuamos como tal y me duele. Eh, creo que creo que hoy Marito también comentó de que el puente entre
Asunción y Chacoí se va a llamar Héroes del Chaco, ¿verdad? En honor justamente a los que defendieron el Chaco, que siga siendo del Paraguay, ¿verdad? Y me parece oportuno. Lo que no me parece oportuno es el puente ese de mierda que están haciendo, ¿verdad? Porque al final es simplemente para pagar una deuda política con Conrado Heckler y todo el mundo lo sabe. Simplemente para darle valor agregado a su inversión inmobiliaria y eso, por ejemplo, es traición a la patria, tanto de parte de Marito como de Conrado Heckler. Me parece genial que como empresario trate de sacar negocios adelante, trate de sacar beneficios adelante, pero no a costilla del pueblo del país y saqueando el bolsillo de la gente. Entonces, sí, me parece genial que se llame Héroes del Chaco el puente. Lo que no me parece genial es que exista ese puente simplemente para beneficiar a un personaje, Conrado Heckler, que aportó en la campaña de Marito. Así nomás de asqueroso es. Y después le queremos dar celebración y conmemoración a los héroes que realmente defendieron el Chaco. Y esas son las asquerosidades que de repente que uno tiene. La bronca, la rabia, el hartazgo que se genera. Eh, lastimosamente, es muy doloroso. Es doloroso. Y, y el puente, por más de que le quieran llamar héroes del Chaco, yo creo que es una afrenta. Porque le están llamando puente héroes del Chaco a un puente producto de una corrupción, producto de un empresario que puso plata para que un puto presidente llegue a la presidencia. O sea, una bofetada más a nuestros compatriotas, una bofetada más a nuestros ancestros, una bofetada más eh, a los que murieron. Muchos pelearon, muchos quedaron lisiados y también muchos murieron. No recuerdo, creo que en algún momento se habló de 30.000. Entre esas personas que murieron está mi abuelo, ¿no? Y por eso que me da rabia, bronca, nuestra falta de patriotismo. Eh, no, no, no quiero que tomen mi postura como una cuestión personal, pero sí me duele. O sea, así como yo perdí a mi abuelo, evidentemente también mucha gente perdió a su gente, a sus familiares. Y también muchas personas quedaron lisiadas. Eh, y simplemente para que hoy lleve el nombre de los que pelearon por nuestro territorio, un puente producto de una negociación entre un empresario y un personaje llamado Marito que quería llegar a la presidencia. Y el empresario puso platica para la campaña y hoy Marito tiene que devolverle el favor eh, haciendo un puente que yo no sé si es el momento tampoco para hacerlo. Yo creo que el efecto multiplicador para la economía hoy tiene que ser nuestro pulmotor, tiene que ser nuestro norte para tomar decisiones. Y yo no sé si el puente hoy va a generar un efecto multiplicador en la economía, en lo que van a laburar ahí y también en el desarrollo económico de las ciudades que se van a sentir, que se van a ver afectadas positivas, que deberían verse afectadas positivamente, ¿verdad? Eh, lo único que sé que el único que se va a beneficiar hasta ahora es Conrado Heckler, que las tierras que compró a precio de banana y bueno, eh, va a costar más que el petróleo dentro de un par de años. Eh, no critico a un empresario que trate de ganar plata, critico al empresario que forma parte de un esquema corrupto y que termina robando y metiendo la mano en el bolsillo de los paraguayos, de los ciudadanos y del pueblo. Esa nomás es la idea que quiero manejar. Bueno, la verdad que ya me explayé ahí sobre la cuestión. Otro tema que hay que seguir insistiendo y que no, me quedo pensando nomás, o sea, disculpen, pero me quedo pensando simplemente en la gente que murió en la guerra del Chaco y todo lo que están haciendo ahora estos pelotudos. Y realmente da rabia, realmente da rabia.
La pregunta es hasta cuándo nos van a seguir humillando de la manera en que lo están haciendo. Y me preocupa. Bueno, tenemos que seguir insistiendo en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Y voy a seguir insistiendo hasta que realmente esto se encamine como tiene que ser. ¿A qué sentido, a qué voy específicamente? Voy al punto que ayer la Corte Suprema de Justicia estableció que las declaraciones juradas en función del pedido que había hecho Juan Quilescano se le provea. Está bien, hay que reconocer nomás que esa es una foto que se va a recibir. También hay que recordar nomás también que el Poder Judicial está dictaminando para que se entregue la lista de lo que solicitó Juan Quilescano, pero en esa lista no estaban los funcionarios públicos del Poder Judicial. Entonces, me pueden decir, no, es una estrategia procesal para que salga y no sé, y no haya múltiples inhibiciones al momento de decidirse. Genial, me parece válido, no me parece correcto. Sí me parece sí que le quita, pues, o sea, yo trato de poner todo justipreciar adecuadamente como tiene que ser. Y el hecho que uno de los actores principales, uno de los poderes del Estado, que forma parte de la República del Paraguay, resulta que no va a entrar dentro de la auditoría ciudadana que se tiene que hacer, de chequear, analizar las inconsistencias de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Eh, entonces, es una victoria a medias. Y a eso hay que agregarle ahora que en diputados sacaron el proyecto de ley en el cual las declaraciones juradas falsas no son delitos, están despenalizadas. Y hoy está en cancha de Marito vetarla o no. Entonces, también me parece una jugada muy banal de parte de Marito, ¿verdad? Porque, o sea, políticamente ellos fueron los principales actores junto con Honor Colorado del mamotreto que salió de diputado y ahora queda en cancha de Marito vetarlo o no, tratándose de quedar él de vuelta como un héroe de la película. Pero es muy banal y el daño que se le está generando a la república del país es grave. Bueno, nosotros vamos a una comunicación telefónica con Ingrid Villalba, viceministra de Comunicaciones del MITIC. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Todo bien. Un saludo también a tu audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. En este día especial, conmemorando la paz del Chaco. Así es, sí. Viceministra, el tema es el siguiente. En el caso particular del MITIC, un ministerio que se formó a partir de la era Marito, me parece, ¿verdad? Porque antes era, ¿qué era? Una secretaría. Exactamente, era secretaría. Eran dos secretarías, SICOM y SENATIC, y en octubre del 2018 se crea el MITIC, que une estas dos instancias. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo quedan el tema de el primer punto era el tema de los presupuestos? O sea, se juntaron los presupuestos de las dos secretarías. Se juntaron, así mismo, sí. ¿Y la cantidad de personas son las mismas, son más, son menos? ¿Hubo cambio? Se unieron todas las partes que eran comunes, como por ejemplo la parte administrativa, la parte jurídica, talentos humanos, etcétera, se unieron en un solo equipo. Es decir, no se aumentó de cantidad de gente en cuanto al dato que yo tengo, porque yo también me sumo al equipo hace un año, un poco más de un año, en abril del año pasado, pero no tengo ningún dato de que haya crecido la cantidad de gente. Ok. Y bueno, ahora, con relación porque tienen un presupuesto interesante, creo que uno de los primeros temas que se mencionó en un primer momento tiene que ver con un préstamo de 130 millones de dólares, que al final no sé cómo quedó eso, no sé si se procesó, no se procesó,
digamos, se ejecutó o no ese presupuesto. Eso en realidad es un tema de lo que es el préstamo que se hizo para Agenda Digital, que es un proyecto que cae bajo el otro viceministerio, que es el Viceministerio de Tecnología, con el viceministro Miguel Martín. Entonces, bueno, todo lo que sea, si preguntas específicas de eso, estaría más apropiado que él sea el vocero a esas preguntas, pero el proyecto se está ejecutando, tiene algunos avances, ahora mismo tiene unos llamados para lo que es salud, para la conexión de 110 hospitales a Internet y para toda la parte tecnológica, te voy a decir, del manejo interno para todo lo que es recetas, citas médicas de los pacientes. Y eso cubriría para el 60% de la población que acude a los servicios públicos de salud. Entonces eso está encaminado ya, y luego otros avances que realmente el viceministro sería la persona más apropiada que te pueda hablar de eso. Ok. Y también este tema de la licitación, el llamado a licitación de los 1.900 millones, ¿quién manejaría eso? Eso sí, eso está bajo el Viceministerio de Comunicación, y bueno, es un llamado que está todavía en proceso de verificación, en su proceso administrativo, que son entre 1.500 y 1.900 millones, de acuerdo a las propuestas que hagan las agencias que participaron, y es para todo lo que es difusión enfocado en este momento en todo lo que tiene que ver información de lo que tenga que ver con la pandemia, ¿verdad? Y todo lo que es ahora las fases, este nuevo comportamiento básicamente que tenemos que nosotros adoptar como ciudadanía para permitir que esta curva de contagio siga siendo plana y que no nos extralimitemos en los contagios de coronavirus y que eso no afecte finalmente a la población, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo se establece el tema comunicacional del MITIC? O sea, ¿ustedes tienen una injerencia o una coordinación, por llamar de una manera, en el resto de toda la estructura del Estado? ¿O cómo se da? Porque a veces me dicen, no, cada ministerio tiene su propio sistema comunicacional. Entonces tampoco existe como una especie de homogeneización de comunicacional. Algunos ministerios son más comunicativos, otros son más cerrados, otros son más reservados. No existe como una política comunicacional del Estado. Sí, te explico lo que nos toca a nosotros como MITIC, ¿verdad? Generar. Nosotros generamos más que nada lineamientos de comunicación y protocolos de comunicación para las direcciones de comunicación de las entidades del Estado, que recordemos que son más de 90, cerca de 100. Entonces, si bien hay una estrategia y hay ciertos puntos en los que lo que ponemos como para que estemos todos en común, como por ejemplo, por decirte, siempre tratar de comunicar lo que sea que hagamos, tratar de que siempre haya un foco en lo que es salud, educación, infraestructura y trabajo. Y también siempre dar el beneficio de las personas. Siempre tratamos de que todo lo que se comunique al Estado vaya desde esa visión, pero también hay que reconocer que cada ministerio, como dije, tiene su instancia de comunicación, y también hay ciertas divisiones que están para la decisión de la máxima autoridad de esa instancia, ¿verdad? Entonces, si bien hay cosas que nosotros podemos alinear, hay elementos que podemos alinear, hay otros que son también de libre arbitrio de cada una de las máximas autoridades. Ahora, ahí, por ejemplo, sobre ese punto quería compartir contigo, y creo que levanté en estos días en Twitter un lindo discurso del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, donde les recordaba a los funcionarios públicos que el pueblo o la ciudadanía es la que le paga el salario y que tienen que acostumbrarse a dar explicaciones, y que va de la mano, digamos, con inclusive lo que salió ayer de la Corte Suprema de Justicia, que de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos tienen que ser públicas, tienen que ser acceso público, etcétera. ¿A qué nomás me refiero con eso? Y vos sabes que a veces inclusive se da, no solamente en mi caso, sino también que conozco de otros casos, o sea que hay de repente instancias gubernamentales que no quieren dar explicaciones de por qué toman tal o cual decisión, por qué están haciendo esto. O sea, hay una deficiencia comunicacional. Por eso nomás yo decía, o sea, ¿quién es el que le puede orientar, qué sé yo, desde el presidente de la República hasta, no sé, el último funcionario ascensorista del Banco Central? Y tienen que dar explicaciones, que es uno de los aditamentos que todos tienen que saber, que cuando sos funcionario público, y bueno, es lo mismo que, como siempre yo digo, entraste en una, no sé, entraste a trabajar en una empresa
y tenés tu jefe y te va a preguntar y tenés que responderle. Y en este caso, el jefe es la ciudadanía. O sea, en ese sentido, nomás digo, no existe un delineamiento del MITIC de incentivar o de canalizar. Por ejemplo, en el tema del acceso a la información pública, yo sé que el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que al final no sé Ujú. si corresponde o no que sea el Ministerio de Justicia, pero yo veo inclusive a veces cierto esfuerzo de parte del Ministerio de Justicia para que los organismos a los cuales se pida algún tipo de información respondan, inclusive se preocupan, etcétera. Ahora, el tema comunicacional y que tiene que ver nomás con el ministerio que ustedes manejan, bueno, uno de los nombres luego que tiene que ver, o sea, eh, los funcionarios públicos tienen que aprender a dar explicaciones a la ciudadanía y no por eso tienen que enojarse. O sea, ¿existe un delineamiento de eso o no? No, de hecho que estoy de acuerdo contigo, Hugo. Todos tenemos que dar explicaciones, todos somos funcionarios públicos, así mismo como decía el presidente de Uruguay, nosotros nos debemos a la ciudadanía que aporta para nuestro salario y a la que debemos nuestras responsabilidades. Existe un lineamiento de dar la información que se solicita, pero quizás ahí choca nomás un poco también con la parte institucional y vertical, te voy a decir en algún sentido la palabra, de que hay personas que sí son voceros y hay otras personas que no, ¿verdad? Entonces ahí el tema nomás es también quién tiene la palabra, ¿verdad? O sea, quién tiene el permiso o la posibilidad de hablar ante un público y quién no. Entonces ahí quizás haya un poco que guiar la pregunta a las personas adecuadas para que puedan responder a las consultas o las críticas de la ciudadanía que siempre tenemos que responder. Claro, esa parte entiendo y reconozco, no hay problema. Así como te pregunté el tema de los 130 millones de dólares, y me decía, mira, el viceministro Exactamente, Martínez que más maneja, genial. Ahora, yo le llego a llamar, tomo como ejemplo, ¿verdad? Le llego a llamar al viceministro y bueno, me tendría que dar una explicación, derivarme con alguien que me da una explicación de ese tema en particular. A eso justamente voy, no es precisamente que el ascensorista del Banco Central me explique cómo está el tema de la deuda externa del país, no, evidentemente no le voy a preguntar eso, no, pero yo tiene que estar creo en el que ADN el nomás. presidente, Ah, no, discúlpame, te escucho. no, que tiene que estar nomás en el ADN de los funcionarios, evidentemente dentro de su área de incumbencia, dar las explicaciones que corresponde a la ciudadanía, dentro del marco del respeto y todo ese tipo de situaciones, por supuesto, ¿verdad? Exactamente, no, y de hecho que está, o sea, yo incluso avísame si es que tenés alguna pregunta específica en lo que es Agenda, yo voy a tratar de generar el espacio para que puedan conversar, pero es parte del lineamiento también del presidente de la República, el tema de la transparencia, la institucionalidad, el poder rendir cuentas de todo lo que se hace, de lo que se gasta, no se gasta, lo que se logra, no se logra en los ministerios y debería, de hecho que debería ser, hasta ahora tuve una gran queja desde lo que es comunicacional de el ministro no me quiere hablar, o el viceministro no quiere hablar, no quiere dar entrevistas, pero si las hubiere, nosotros actuaríamos de la manera en la que realmente se abra la información a la ciudadanía. Yo, por ejemplo, tengo un par de ejemplos al respecto. Ciertamente no es del poder ejecutivo, ¿verdad? Pero eso, por eso hablaba de un delineamiento, pero más bien a nivel tipo de Estado, ¿verdad? Qué sé yo, en el el Ministerio Público, por ejemplo. Ahí, y que de hecho te digo con nombre y apellido, qué sé yo. Tenés su jefa de prensa, que es Elida Favole, que también ha decidido que es periodista, y también luego tienen su productora de un programa. Yo varias veces critiqué ese tipo de situaciones. Todavía no, por una cuestión de falta de tiempo, pues, al final llevo 12 o 15 casos entre denuncia administrativa, fiscales, juicios en el Poder Judicial, y realmente como ciudadano me lleva tiempo y neuronas, digamos, llevar todo eso de manera ad honorem total, como mi granito de arena dentro de lo que es la sociedad civil. Pero esa persona, por ejemplo, está violentando, por ejemplo, varias disposiciones, o sea, y aparte otra vez, elige con quién hablar, con quién no hablar, y ahí es donde caemos en el siguiente punto. Parece que a veces se instala, ya hablado ya de manera desenfadada y medio argel y medio mal, se instalan las publinotas, o sea, con este sí, con este no, con este periodista voy a hablar, con este otro periodista no voy a hablar, con esta persona voy a hablar, con este no, o sea, es muy argel, como dicen, ni el presidente de Estados Unidos se animó a tanto. Una vez creo que le echó a alguien de la conferencia de prensa y la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo que tenía que recibirlo, aunque no quiera, él le tiene que escuchar al periodista y le tiene que responder. Un caso famosísimo de la era de Trump, cuando recién llegó a la presidencia, ¿verdad?
Y acá de repente se recurre mucho al tema de las publinotas y cada vez como que la ciudadanía va tomando más o le va agarrando el pulso al tema comunicacional o al tema cívico y enseguida se dan cuenta que es una publinota. Entonces ahí nomás se mezclan varias cosas. Publinota, sabemos que hay otra vez presupuesto para el tema comunicacional por otro lado. Entonces mi pregunta es, ¿eso suma o no a la hora de ser una acción cívica, digo? Perdón, no entendí la pregunta puntual. El tema el Publinotas. tema de abrir, de la necesidad de las autoridades de ser transparentes y abiertos con la opinión pública y con la prensa. Con todos, no a elección, con todos. Y ahí es donde entran las publinotas. O sea, muchas veces, qué sé yo, yo lo escuché, inclusive al mismo Marito de repente que habla con, no sé, con este periodista, con aquel, y te das cuenta que es una feroz publinota. O sea, no hace falta ser muy científico. O sea, ¿cómo se orienta ese tema comunicacional? Y te ponía nomás como ejemplo el caso particular de Donald Trump, por ejemplo, que cuando recién él asumió, viste que hacen sus conferencias de prensa y ahí entran todos. O sea, y no le puedes decir, tipo, como le dijeron supuestamente a la española esta de acá, no puedes preguntar, no puedes decir esto. No, no, ahí es libre y vas a tener que responder lo que te pregunten, sea que fuese lo que te pregunten, ¿verdad? Y, ¿cómo te iba a decir? Trump se había enojado con un periodista en particular que le hizo una pregunta un poco embarazosa, qué sé yo, ¿verdad? Y pidió que inclusive sus agentes secretos, que sacaban, su guardia de seguridad, el servicio secreto. Ese periodista se fue a accionar a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema le ordenó al presidente que le tiene que recibir al periodista. Dentro, cada vez que haga conferencia le tiene que recibir y le tiene que responder. O sea, sencillo es. O sea, ¿a qué voy nomás con este tema? O sea, disculpame que se me mezclan los temas, pero estamos más hablando periodismo, estamos hablando acceso a la información, estamos hablando de publinotas, que a veces uno se da cuenta perfectamente cuando está direccionado el tema, y que realmente la información llegue de la manera más genuina posible a la ciudadanía. Y que los funcionarios públicos, desde Marito para abajo, tienen que estar acostumbrados a las críticas, y lo único que tienen que hacer es responder las inquietudes de la ciudadanía, ¿verdad? Exacto. No, bueno, para ir respondiéndote por parte y conversando por punto lo que mencionaste, ¿verdad? Primero, bueno, creo que en Paraguay no hubo ningún caso parecido a lo que estás mencionando, Donald Trump, en el que haya habido una suerte de censura a periodistas, por lo menos no que yo reconozco que tengan en mente, ¿verdad? Entonces, ahí te hago un paréntesis. Hubo, porque yo recuerdo cuando con el tema de la pandemia, en una de las conferencias de prensa en el Palacio de López, hubo una pregunta bastante incómoda que le hizo una periodista española al vicepresidente Hugo Velázquez, y después casualmente desapareció la periodista. Y después, inclusive cuando yo le critiqué a los periodistas que estaban apostados ahí, pues yo le dije, en algún momento yo voy a caer también por ahí, quiero hacer mis preguntitas, ¿verdad? Pero yo le dije, mientras tanto, le dije, las preguntas que hacen ustedes es muy banal. Y vos sabés que dos o tres periodistas me dicen, a nosotros nos obligan a no tocar ciertos temas. Yo dije, ¿cómo? Pero entonces son pelotudos ustedes, le digo, o sea, ¿cómo te van a obligar a no tocar ciertos temas si viene una autoridad pública y te tiene que decir en todo caso, no sé, ese tema no es mi área o lo que sea, pero te tiene que responder. No te pueden censurar, esa es una censura. Esa hipotética prohibición, la verdad, yo no sé de dónde saldría, pero lo que te puedo decir es que desde lo que es presidencia, información presidencial, no. O sea, de ninguna manera no hay posibilidad y no hay tampoco una intención ni un criterio de no permitir hacer ciertas preguntas. Es el criterio periodístico que tienen allí los periodistas que les toca estar ahí parados, que en general, y te digo porque yo soy periodista, son de los mejores periodistas que están en los medios, los que cubren presidencia o los que cubren palacio. Entonces, por lo menos desde la parte de presidencia no hay una indicación ni nunca habría de no permitir preguntar ciertas cosas. O sea, todo está permitido, o sea, no está censurado ningún tema. ¿Cómo? No está censurado ningún tema, todo está permitido. Se le puede preguntar a todo. Total, máximo te puede decir, nomás no sé, voy a analizar o lo que sea, ¿verdad? Claro, probablemente ya se dieron casos, ¿verdad? O de repente no va con el tema sobre el cual es la conferencia de prensa y se le pide que luego se haga una entrevista específica sobre eso, pero no hay ningún tema censurado. De última, yo creo que quizá la autoridad puede no responder o decirle, no tengo datos en este momento. Ok. Pero adelante, Hugo, también te esperamos en el palacio.
Sí, 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 sin problema. Yo un par de veces luego me fui, pero el tema no es que tenés que montar guardia ahí para que en el momento en que decidan salir, ¿verdad? Eh, Sí, a veces no están estructurados, y menos ahora, ¿verdad? Con el tema de la pandemia y todo esto, estos momentos inesperados, no es muy estructurado. ¿Y qué opinás con relación, viceministra? ¿Hay publinotas o no direccionadas por estamentos del gobierno del Estado? No hay. No hay pulinota. Ahí, como te digo, nuevamente va al criterio periodístico en el cual nosotros no nos involucramos, ¿verdad? Es decir, eso ya es una decisión que toma el periodista o el grupo de qué preguntar, qué no preguntar. Más que nada, en estos últimos tiempos todo se enfocó en lo que era la pandemia, la información que quería la ciudadanía. ¿Verdad? Últimamente también, sobre todo, vos mismo estabas hablando anteriormente, hay muchas situaciones que la ciudadanía critica y que se hacen las preguntas directamente a las autoridades. Es decir, no me consta que haya esa situación que se ve, ¿verdad? Ahora, me mencionaste que, bueno, depende de la pulinota, ¿cierto? Tiene dos aspectos. Uno es el periodista que hace la pregunta que quiere hacer, o si no quiere hacer, no lo hace, o si lo hace mal, es problema del periodista que lo hace mal. Eh, pero entonces te cambio la pregunta. Algunas entidades o algunos órganos del Estado, ¿cómo establecen a qué medio responder, a qué medio atender, a qué medio dar entrevista y a qué medio no dar, por ejemplo? Porque hay casos en los cuales no, te dicen no, que esto, lo otro, o voy a ver, y después te das cuenta que aparece en otro medio de prensa, entonces, pero entonces parece que es direccionado, digitalizado, y con eso te dicen, no hay censura, pues yo me fui, ya hablé, ya di la cara a la prensa. O sea, ¿cómo se Claro, establece, por ejemplo, cómo se establece atenderle, qué sé yo, cómo se establece atenderle a ABC y no a, qué sé yo, a ADN de Ciudad del Este, por ejemplo? no, pero no hay ninguna prohibición de decir, a ver, del MITIC específicamente, ¿verdad? Que es el que baja ciertos lineamientos. No hay ninguna indicación de a esto no, o sea, al contrario, yo no voy a ir, no puedo controlar la democracia y contra la libertad de expresión, ¿verdad? A este le atendés y a este no le atendés, quizás lo que puede pasar. Y lo que sí, siempre hay problemas realmente, porque el tiempo, como vos mismo sabéis, que dijiste que hay cosas que te toman mucho tiempo, es insuficiente. Entonces, si al ministro Julio Mazzoleni, por dar un ejemplo, le llaman 20 medios, no puede irse a los 20 medios, o sea, es físicamente imposible, ¿verdad? Entonces, él quizás va a 3 o 4 y tiene los viceministros que van a los otros y hay también otros voceros que van a los otros, ¿verdad? Y tratamos de turnarnos, tratando de turnarse también porque uno quiere llegar a todo el público, cada medio tiene su público, tiene su audiencia, entonces, esas son las decisiones que se van tomando, ¿verdad? Pero realmente no hay una prohibición de no hablar con nadie y no debería haber. O sea, estamos para brindar información y para brindar explicaciones a la ciudadanía. Ahora, volviéndose a ese tema de los 1.900 millones, o sea, si al Sí, final la mayoría, para no decir todos los órganos del Estado, tienen sus departamentos comunicacionales, ¿qué es lo que se haría, por ejemplo, exacto. con este tema de los 1.900 millones, de contratar otra vez empresas publicitarias para hacer la misma estructura de la mayoría de los organismos, de hecho ya lo tienen? No, pasa que, a ver, te explico. Esto es mucho para lo que es pauta comunicacional, ¿verdad? Que viene a ayudarnos a difundir la información que ya se genera con todos estos equipos en los ministerios, y ahora como el tema es la pandemia, evidentemente va a ser sobre todo probablemente información sanitaria, información a lo que tiene que ver con circulación de Ministerio del Interior, quizás, y tiene también un plus de, ciertos productos. Yo, por ejemplo, a ver, te digo, en el MITIC, no tengo una capacidad de producir un spot publicitario. Yo, si bien tengo un equipo de comunicación, hay personales técnicos específicos con los cuales yo no cuento, porque, no sé, porque no soy una agencia de publicidad. Sin embargo, ahí sí tengo que tratar que contratar a una agencia de publicidad para que me pueda dar ese personal técnico y para que me pueda dar datos específicos de audiencia, de rating, de ver con qué medio ir, con qué me conviene más, con el único objetivo de llegar a la gente, ¿verdad? Hoy por hoy lo que tenemos que tratar es decir, o sea, toda la campaña de comunicación tiene varias patas. Una de las patas es la difusión.
Lo que yo como comunicadora considero es que ahora mismo eso es lo que está faltando en esta estrategia que estamos teniendo con la pandemia, porque se hace comunicación, se hacen muchísimos materiales, se puede decir todo lo que logramos y todas las alianzas que cerramos y realmente comunicamos muchísimo. Hicimos alianza con 2 canales de aire, 4 de cable, 12 cable operadores del interior del país, en 7 emisoras de AM de cobertura nacional, 7 FM. Hicimos publicaciones en diarios, todo esto gratuito. Conseguimos 38 pantallas LED gratuitas, la mayoría en Asunción, también en el interior. Todo esto nos ayudó a que llegue el mensaje a la gente, que es lo que hace falta para que puedan adaptar este nuevo comportamiento, ¿verdad? Pero también llega un momento en el que eso tiene que ser un poco más sostenible, que tenemos que poder tener estudios, decirnos en qué horario a través de tal canal o de tal medio de comunicación, para asegurarnos que llegamos a la gente para mantener estos buenos resultados que estamos teniendo, ¿verdad? Y todo lo que se va a invertir es, como bien dijiste, aquello que nosotros no podemos hacer. O sea, para mí particularmente eso es muy importante. Los servicios que yo y los profesionales con los que yo cuento en el ministerio y en los ministerios no puedo volver a pedir afuera, a no ser que sea de repente reforzar algo. Es decir, yo tengo un fotógrafo 12 horas al día y necesito 24 y bueno, quizás yo podría tener algún refuerzo, pero no para lo que yo ya tengo y lo que yo ya puedo responder. Ahora, esa bajada de línea comunicacional, entiendo que habría que expandir más dentro del mismo poder ejecutivo, digamos, dentro de todo lo que es el poder ejecutivo. Ahora, ¿existe una hoja de ruta con relación a un sistema comunicacional a nivel Estado? Digo, desde el punto de vista del Poder Judicial o desde el punto de vista del Poder Legislativo. Creo que al final más comunicativo es siempre el Poder Legislativo, dicho sea de paso, ¿eh? Eso, por ejemplo, hay una cuestión ahí que te diferencia. En otra partida, el caso que mencioné, por ejemplo, él iba a favor, no, a sus amigos sí, a los que no son amigos no, y como que nadie al final después quiere quedar mal dentro de lo que es el rubro, lo que sea. Entonces, como se sabe que se manejan todo como islas, y al final estamos todos en el mismo país, ¿verdad? Entonces, para mí, una de cal y otra de arena. Me parece genial que por lo menos se estandarice un sistema comunicacional dentro del Poder Ejecutivo, pero después me parece, creo que el segundo gran desafío, vamos a estandarizar el tema comunicacional a nivel de todo el Estado, ¿verdad? Y vos sabes que sí, yo creo que sería ideal. Nosotros el año pasado tuvimos un primer acercamiento a el Poder Legislativo, en el sentido que trabajamos con ellos en apoyarles a generar sus planes de comunicación con todo el equipo de la Dirección de Comunicación del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia en Asunción Humanos. Y sería ideal realmente poder hacer lo mismo con los 3 poderes y de alguna manera tener cierto alineamiento, como vos decís, ¿verdad? Realmente sí estoy de acuerdo en eso contigo. Sí, sí, porque, o sea, el ejemplo para mí es claro, para que no digan que no, que ando con medias tintas o dejo de entrever, ¿no? Menciono y mencioné ya con nombre y apellido, inclusive yo en su momento también le escribí a la fiscal general Sandra Quiñón al respecto, pero sigue dejando ahí, o sea, entonces te das cuenta que no, es una especie no le dan valor al tema comunicacional y una cuestión medio breí, o sea, le tengo a mi socia, le tengo a mi amiga y si ella al final elige con quién sí, con quién no, y bueno, y yo decido hablar y no hablar, y cuando sí decido hablar resulta que sí direcciono hacia ciertos medios exclusivamente que son más, no sé, menos, o sea, más afines o lo que sea. Eso es en ese caso en particular. Y el otro poder que yo sí sé también que son bastante ariscos, digamos, es el poder judicial, que yo creo que también los jueces, con todo lo que vos me digas, genial, tiene que haber un portavoz, que esto, lo otro, se entiende que hay cosas dentro de un proceso, una causa que no se van a poder ventilar de momento, pero tienen que acostumbrarse a dar también explicaciones de la situación que está al momento en que está esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o Entonces, sea, que desde mi puesto actual, ¿verdad? Y también mis puestos antes, no sé si te pasa a vos también como periodista y comunicador, pero el tema de la comunicación es un trabajo de evangelización, por así decirlo, ¿verdad? O sea, la gente no ve realmente de buenas a primeras el impacto que tiene y lo relevante que es. Entonces sí hacemos un trabajo de concientización de la relevancia de la propia comunicación con muchas entidades, con muchas autoridades, y es un proceso, ¿verdad? Estamos tratando de avanzar lo más rápido posible y
mucho de nuestros procesos en los que estábamos y esperamos poder seguir avanzando a poco. O sea, que a mí me sorprendió, yo le hice una entrevista al juez Pedro Mayor Martínez, ¿verdad? Ciertamente no entramos en temas así puntuales porque me dicen, no, que la preopinión, que esto, lo otro, y bueno. Y yo inclusive le mencioné un caso, que acá cerquita, de hecho está acá en Brasil, ¿verdad? O sea, porque también los miembros de la Corte Suprema de Justicia son bastante ariscos. Yo, no sé, creen que están, no sé, que son todos monarcas, no sé, que están en la era de, no sé, Luis XIV, así, totalmente son inaccesibles, digamos, para el tema de la prensa y no quieren dar explicaciones. No sé si porque no saben o porque forma parte nomás de su constructo mental. Pero, ¿a qué es lo que voy? En Brasil, fíjate hasta qué punto llega el tema comunicacional. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, etcétera, los 33 miembros, uno tiene un librito con el currículum, las tendencias, los hobbies, el pensamiento, qué sé yo, lo que hacen en el tiempo libre de cada uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Entonces, si vos tenés un caso y qué sé yo, te derivan a la sala constitucional y te agarran tres jueces. Y vos ya sabes, ahí es libre saber, mira, este juez es de cruce reporteño, este juez es pro arma, este juez es pro aborto, este juez es liberal, este juez resulta que se basa estrictamente en el contenido de las letras, taxativo, y este juez va al espíritu de la de la normativa, o sea que son diferentes estilos, pero está bien que eso la ciudadanía sepa. ¿Por qué tienen que tenerlo, o sea, por qué tienen que tenerlo ocultado como un cuco? Al contrario, entonces, a mí, inclusive, varios casos que llevan los jueces, perdón, que llevan los abogados en Brasil, muy simpático, ya saben cómo hacer. Ah, justo cayó en esta sala con estos tres jueces y ya sabe que uno tiene cierta tendencia, que otro es garantista, que otro es más duro, que otro es taxativo, que otro va al espíritu de la normativa, etcétera. Y vos sabés que le da un valor estratégico fundamental como herramienta de transparencia. ¿Cuál es el problema de saber cuál es el pensamiento? Nadie te está preopinando con relación a eso. Simplemente te da un norte del pensamiento de cada uno de los jueces. Y ahí inclusive hace que la sociedad sea más... o sea, la diversidad de la sociedad esté representada incluso en la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy de acuerdo que en algún momento, qué sé yo, algún menor tiene que formar parte de la Corte Suprema de Justicia, porque los menores forman parte de nuestro país y es una realidad. Y ya vamos a ver a qué apunta el menor, porque tiene un constructo mental, es más duro en esto, es más duro en esto, es más taxativo, es más literal, etcétera. Vos fijate hasta qué punto llega el tema comunicacional. Sí, la verdad que sí. Sería muy interesante poder contar con algo así también acá nosotros, ¿verdad? Igual la Corte, yo creo que está trabajando también en ciertos elementos. Este año ellos lanzaron su página web que tenían muchas documentaciones subidas que antes no eran de acceso a la ciudadanía, ¿verdad? Pasos que se están dando. Yo creo que siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Pero creo que hay también demostraciones de pasos que se están dando hacia adelante. Igual, para mí, este tipo de espacios como el que estamos teniendo ahora son geniales porque siempre son fuente de inspiración y de anotar cosas en mi agenda como para seguir trabajando hacia adelante y ver elementos que podemos seguir mejorando. No, lo importante es que justamente parte de la labor de ustedes va a ser un elemento, no sé, negociador en el buen sentido de la palabra, de tratar de estandarizar un nivel comunicacional a nivel país y que realmente exista una política de Estado comunicacional de todos los estamentos, digamos. Ese sería lo ideal y que realmente forme parte del libre acceso a la información y a las declaraciones y incluso llegar a la parte de gobernaciones y municipalidades, ¿verdad? por supuesto. Eso sería muy interesante poder cubrir íntegramente también eso como para que uno como ciudadano pueda acceder a los mismos beneficios y en cuanto a información, ¿verdad? Sea donde sea que esté. Así mismo es, viceministra. Y bueno, te agradezco mucho la comunicación telefónica, viceministra. Gracias por el espacio, por las órdenes. Muchas gracias. Bueno, así estábamos en comunicación telefónica con la viceministra de Comunicaciones del MITIC, Ingrid Villalba. La verdad que hay muchos temas para desarrollar con este tema, porque tiene muchas aristas y es un tema más relevante e importante de lo que ustedes creen y forma parte
del espíritu de transparencia que nuestras autoridades tienen que tener como funcionarios públicos hacia la ciudadanía. Y nadie tiene que enojarse por dar explicaciones. Así nomás sencillo es. Bueno, nosotros con esto vamos concluyendo, vamos concluyendo una edición más de Artículo 26 acá en Radio Chaco Boreal, la 1330. Nosotros en la radio regresamos el lunes y el domingo a las 8 de la noche tenemos el otro programa de Artículo 26 por hugoportillo.com. Buenas tardes, hasta luego. Hemos compartido la actualidad.